Buenos días, en la clase de esta semana veremos la inversa de una matriz por eliminación gaussiana en el caso de matrices de orden 2, o sea, matrices cuadradas de tamaño 2 por 2. Para poder aplicar la eliminación gaussiana tenemos que saber lo que es una operación elemental que se puede realizar en una matriz. Estas operaciones se pueden trabajar por filas o por columnas, pero en nuestro caso trabajaremos por filas. Las tres operaciones fundamentales o elementales que se pueden realizar en las filas de una matriz son las siguientes. Se pueden intercambiar dos filas entre sí. Segunda operación, se puede multiplicar una fila por un número que no sea cero, por un escalar, o sea, un número real que sea distinto de cero. Y de esa manera cambiamos la fila que estaba por ese producto de la fila por un número distinto de cero. Y la tercera operación que podemos realizar entre las filas de una matriz es sumar una fila con otra fila o el múltiplo de una fila con otra. Eso significa que a una fila la multiplicamos por un número y se la sumamos a la otra fila. Esas serían las tres operaciones fundamentales que podemos hacer. Intercambiar filas, multiplicar una fila por un número distinto de cero o sumar una fila o múltiplo de una fila con otra. Este último caso significa que multiplicamos la fila por un número y la sumamos con la otra fila. Obviamente, cuando hablamos de suma, implica suma algebraica. O sea, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. El concepto de matriz inversa se aplica a matrices cuadradas. O sea que solo le podemos buscar la inversa a una matriz que sea cuadrada. Y una vez tenemos una matriz cuadrada A, se dice que la matriz B es la inversa de la matriz A si verifica que al multiplicarla ya sea a izquierda o a derecha con la matriz original nos da por resultado la matriz I, es decir, la matriz identidad. Recordemos que cuando vimos los tipos especiales de matrices vimos la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz donde aparecen en la diagonal principal el número 1 y en los restos de las casillas aparecen valores ceros. La matriz B, en el caso de que exista, es única, o sea que hay un solo valor para esa matriz. Y se le llama la matriz inversa de la matriz original A. Y se denota como A a la menos 1. Existen diversos métodos para encontrar la matriz inversa de otra o la inversa de una matriz dada. En este caso vamos a estudiar el método de Gauss-Jordan o de eliminación gaussiana, el cual nos permite calcular la inversa de una matriz realizando operaciones elementales entre sus filas. Lo primero que tenemos que hacer es tener la matriz original de la cual vamos a buscarle la inversa, la matriz A. Lo siguiente es que vamos a escribir dos matrices una al lado de la otra, separadas por una pequeña barra. Vamos a escribir la matriz que nos da el problema, la matriz original A, y al lado vamos a escribir la matriz identidad, dependiendo del orden de la matriz A. Es decir, en el caso de que la matriz A sea 2 por 2, escribimos la matriz identidad de orden 2. Si la matriz A es una matriz de orden 3 por 3, entonces escribimos la matriz identidad de orden 3 por 3. Y así sucesivamente. Una vez tenemos esa matriz escrita de esa manera, esa matriz se le llama
matriz aumentada, porque estamos escribiendo dos matrices en una misma matriz. O sea que de dos matrices escribimos una sola. A continuación, se realizan operaciones elementales en las filas de esta matriz aumentada, de forma que nos quede o que podamos trasladar del lado derecho la matriz identidad hacia el lado izquierdo. O sea que haciendo las operaciones elementales traslademos o nos quede del lado izquierdo la matriz identidad. Cuando hayamos terminado y tengamos del lado izquierdo a la matriz identidad, lo que nos quede del lado derecho es precisamente la matriz inversa de la matriz que nos ha dado el problema, la de la matriz A. O sea que en ese lado nos va a quedar la matriz A a la menos 1 o inversa de la matriz A. Para ejemplificar este tipo de problemas, trabajaremos matrices de orden 2×2 y de orden 3×3. En esta clase solamente veremos la matriz inversa de una matriz cuadrada de orden 2 o de tamaño 2×2. En la siguiente clase veremos el caso de una matriz cuadrada de orden 3 o tamaño 3×3. Pasamos entonces a ver los ejemplos. Tenemos que calcular por eliminación gaussiana o por el método de Gauss-Jordan, que es lo mismo, la inversa de las siguientes matrices. Tenemos el ejemplo número 1. Aquí nos están dando la matriz A de tamaño 2×2 dada por 2, menos 1, 6 y 4. Recordemos que tenemos que escribir la matriz A junto con al lado la matriz identidad. Como estamos en este caso trabajando matrices de orden 2×2, la identidad de orden 2×2 sería de la siguiente manera. Recordamos que la matriz identidad tiene que tener en la diagonal principal el valor 1 y en el resto de las casillas debe aparecer 0. Así que la matriz identidad de orden 2 está dada por 1, 0, 0 y 1. Primer paso, tengo que escribir la matriz que me está dando el problema en forma de matriz aumentada. Es decir, que voy a escribir primero la matriz original y al lado voy a escribir la matriz identidad. Primero la matriz original, 2, menos 1, 6 y 4. Y al lado voy a escribir la matriz identidad. Y para separar ambas matrices, vamos a escribir o separarlas por medio de una barra vertical. Y a partir de allí debo trabajar operaciones elementales de forma tal que en el lado izquierdo me quede la matriz identidad. O sea que si quiero que de este lado me quede la matriz identidad, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Son 4 pasos. Primer paso, debo convertir este 2, llevarlo a que sea igual a este 1. Siguiente paso, segundo paso sería llevar a este 6 a que valga 0. Tercer paso, llevar a este 4 a que valga 1. Y último paso sería que el número que esté en esta posición valga 0. Así que el primer paso para resolver este problema es que debo llevar este 2 a que valga 1. La única forma de hacerlo es multiplicando esa fila por un número. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica se toma el número que está allí, que en este caso es 2, y lo colocamos en el denominador. Y en la parte del numerador escribo el número 1. Así que debo multiplicar por 1 sobre 2, por 1/2. Como el 2 es positivo, entonces el 1/2 va a ser positivo. Así que lo siguiente que debo hacer es multiplicar
por 1/2 la fila 1. Vamos a ir haciendo esos cálculos para que veamos cómo nos queda. Tengo que multiplicar por 1/2. Así que significa que 1/2 lo debo multiplicar por todos los números que están en esa fila. Número 1. Tengo que multiplicarlo por 2. Ese 1/2 también lo debo multiplicar por el siguiente número, que es -1. Tengo que multiplicarlo por el siguiente número, que es el 1 positivo. Y ese 1/2 lo debo multiplicar por el último número que está en esa fila, que es 0. Primero lo multiplicamos por este 2. Cuando multiplico por ese 2, se me simplifican los 2 y quedan en 1. Así que como aquí queda 1, eso me da 1. Cuando multiplico por -1, eso va a dar negativo porque el 1/2 es positivo. 1 por 1 me va a dar 1 sobre 2. Así que el resultado allí va a ser -1/2. Cuando lo multiplico por 1 positivo, sería 1 por 1, 1 sobre 2. Allí los dos son positivos, queda positivo. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Así que ya aquí tengo los resultados que deben ir en esa fila, que son 1, y el número que he puesto aquí. Tengo luego -1/2, que es este número que he puesto allí. Después tengo 1/2 positivo, que queda de este lado, 1/2 positivo. Y por último, 0. La segunda fila la copiamos exactamente igual porque allí no hemos realizado ninguna operación todavía. 6, 4, 0 y 1. Y con eso terminamos el primer paso. Ya he convertido este 1 que está aquí en esta posición acá al inicio. Siguiente paso debe ser que debo convertir el número que está en esta posición en este 0 que sigue aquí. Ese es el siguiente paso. Para ello voy a borrar acá al lado para poder hacer el siguiente cálculo. En este caso, para poder convertir ese 6 en 0, la única forma es sumarlo o restarlo con algo para poder que eso llegue a valer 0. Así que lo que sería es que debo sumar, hacer la tercera operación, que es multiplicar por un número y sumárselo a otra fila. Como este 6 está en positivo, para poder convertirlo en 0, necesito sumarle un 6 negativo. Así que por eso pongo -6, lo multiplico por el 1 que está acá en la fila 1, y ya sería -6 por 1, me va a dar -6, y al sumárselo a la fila 2, voy a poder obtener el 0, ¿sí? Aquí el paso es de esa manera. El número al que quiero convertir en 0 le cambio el signo. En este caso el que quiero convertir en 0 es el 6. Que estaba positivo, le cambio el signo, queda en negativo. Lo multiplico por el lugar donde tengo el 1. El 1 lo tengo en la fila 1, en la primera fila. Y luego lo sumo con la fila donde necesito el 0. El 0 lo necesito en la segunda fila. De ese modo vamos a empezar a hacer las operaciones para ver los resultados que nos quedan allí. Debo multiplicar este -6 por el número que está en la fila 1, que en este caso es 1. ¿Eso cuánto nos da? -6 por 1 me da -6. Y luego debo sumarle el que está en la misma posición, pero en la fila 2. En la fila 2 está, ¿qué cosa? El 6 positivo. ¿Sí?
Menos 6 lo multiplico por la fila 1. Aquí había un 1. Luego, eso me da menos 6. Luego lo sumo con el que está en la fila 2, que es 6 positivo. Menos 6 más 6, eso nos da 0. Y por eso es que este 0 se coloca aquí. Continúo porque esa operación tengo que hacerla con todos los elementos. Así que ahora sería menos 6, pero ahora lo voy a multiplicar por el siguiente número, que está en la fila 1, que es menos 1/2. Aquí podemos simplificar el 2 con el 6. Queda el 2 en 1 y el 6 queda en 3. Veamos que los dos son negativos, así que negativo y negativo, eso me da positivo. 3 por 1 me va a dar 3. Y a eso le tengo que sumar lo que está en la segunda fila. En la segunda fila tengo un 4, así que 3 más 4, eso nos da igual a 7. Y por eso aquí escribo un 7. Continuamos con las operaciones. Ahora sería menos 6, ahora multiplicado con el siguiente número de la fila 1, que es 1/2. Positivo, así que aquí simplificamos nuevamente el 6 en 3 y el 2 a 1. Y me va a quedar 3 por 1, 3. Negativo por positivo me da negativo, así que tengo menos 3. Lo sumo con el número que está en la siguiente fila, o sea, de la fila 2, sería más 0. Menos 3 más 0, eso nos da menos 3. Y por eso aquí va un menos 3 en la segunda fila. Por último sería menos 6 por el siguiente número que está en la fila 1. El siguiente número ahora es 0. Menos 6 por 0, 6 por cualquier número por 0 me da 0. Y se lo sumo a la siguiente fila y en la siguiente fila tengo un 1. Así que 0 más 1, eso me da a 1. Y por eso aquí escribimos un 1. La primera fila, como ven, la he copiado exactamente igual que está en la parte de arriba, en el paso de arriba. Así que ya tengo los dos primeros valores. Tengo aquí ya el 0 que está aquí y tengo el 1 del lado izquierdo. Ya los tengo aquí. Pero me hace falta los siguientes dos valores. Necesito conseguir en el siguiente paso, aquí donde está 7, necesito que valga 1. Y hacer un cuarto paso, que es convertir esta posición que está aquí en 0. Recuerden que hablamos que son 4 pasos. Convertir este 1, convertir este 0 que está aquí, luego este 1 y luego conseguir este 0, pero del lado izquierdo. Vamos a borrar lo que tengo hasta la fecha para pasar al siguiente paso. Siguiente paso, como les decía, tenemos que convertir este 7 que está aquí en 1. Cuando queremos convertir en 1, igual que hicimos acá para convertir este 2 que estaba acá en 1, lo que tengo es que tomar el número y ponerlo en el denominador con numerador 1. Como el 7 está positivo, los colocamos 1 sobre 7 y eso se multiplica por la fila que donde necesito el 1, que en este caso es la fila 2. Así que sería 1 sobre 7 por la fila 2. Debo entonces multiplicar 1 sobre 7 por todos los elementos de la fila 2.
sería 1 sobre 7, lo tengo que multiplicar por el primer número que está en la fila 2, que en este caso es 0. Tengo que multiplicar 1 sobre 7 por el siguiente número que está en esa fila, que es el 7. Y tengo que multiplicarlo por los siguientes números. Sería 1 sobre 7 por el siguiente, que está en la fila 2, que es menos 3. Y tengo que multiplicar 1 sobre 7 por el último número que está en esa fila, que es un 1. Sería lo siguiente. Por 0, cualquier número por 0 me da 0. Aquí cuando multiplico se simplifican los 7 y solamente me queda 1. Aquí multiplico los signos positivo por negativo, negativo porque el 1/7 es positivo. Multiplico el 1 por el 3, me queda 3. Y el 7, 3 menos 3 séptimos. Acá en el último multiplico 1 por 1, me queda 1 sobre 7. Y si vemos entonces, la primera fila la he dejado igual, 1 menos 1 medio y 0. Y la segunda fila pongo los resultados, el 0, el 1, el menos 3 séptimos y el 1/7 que he obtenido. Y ya de esta manera hemos obtenido aquí ya el 1. Nos falta solamente un paso más. El paso que me hace falta es que ahora aquí donde está menos 1 medio, necesito que valga 0. Vamos a borrar todo lo que ya tenemos y pasar al siguiente paso. El siguiente paso ya sería el último para obtener el resultado. Necesitamos aquí donde está el menos 1 medio convertirlo en 0. Así que tomo ese número que es menos 1 medio, le cambio el signo, así que como está negativo queda en positivo, lo multiplico por el lugar donde está el 1, que es la fila 2, y lo sumo con el lugar donde necesito el 0. ¿Dónde necesito el 0? En la fila 1. Si ven, cuando convertí el 0 acá, era la misma operación. Tomé este 6 que necesitaba convertir en 0, le cambié el signo. Lo multipliqué por la fila 1 porque allí es donde está el 1. Y le sumé a la fila 2 porque es allí donde necesito el 0. Por eso acá el menos 1 medio que necesito convertir en 0, le cambio el signo. Lo multiplico por el lugar donde está el 1, que es la fila 2, y le sumo la fila 1 porque es allí donde necesito el 0. Así que la siguiente operación sería un medio positivo por la fila 2 más la fila 1. Vamos a empezar a hacer los cálculos. Sería un medio por la fila 1. Cuando multiplico por la fila 2, aquí el primer número que aparece es 0. Un medio por 0, cualquier número por 0 da 0. Y luego le sumo el correspondiente número que está en la fila 1. 0 más 1, eso me da 1. Por eso este 1 que va aquí. Después, un medio por el siguiente número. Un medio por 1. El siguiente número de la fila 2 es el 1 positivo, así que un medio por 1, eso da 1 por 1, 1 sobre 2. Y a eso le sumo lo que está en la fila 1. En la fila 1 aparece precisamente un medio pero negativo. Como tengo un medio positivo y un medio negativo, eso me va a dar
0. Tengo la misma expresión con positivo y con negativo, eso da 0. Siguiente cálculo. 1/2 por el siguiente número de la fila 2 por menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. Multiplico los que numeradores. 1 por 3, 3. 2 por 7, 14. Negativo porque positivo por negativo da negativo. Y a eso le tengo que sumar el correspondiente número que está en la parte de arriba, 1/2. Veamos que el mínimo común múltiplo de 14 y 2 es 14. Cuando divido 14 entre 14 me da 1. Dividiendo 14 entre 2 me da 7. 1 por 3, 3, negativo, más 1 por 7, 7. Sumo menos 3 más 7, se resta, queda 4 positivo sobre 14. Aquí podemos simplificar el 4 en 2 y el 14 en 7. Y vemos que el resultado es 2 sobre 7, 2 séptimos, que es el resultado que aparece en la parte de arriba, 2 séptimos. Voy a borrar en la parte de arriba para hacer el último cálculo. El último cálculo sería 1/2 multiplicado por el siguiente número que aparece en la fila número 2, que es 1 séptimo. Multiplico 1 por 1, 1, 2 por 7, 14. Y a eso le sumo el número que está en la fila 1, que sería 0. Cualquier número que le sume a 0 me da lo mismo. Así que el resultado allí es 1 sobre 14. Y ese es el número que aparece aquí en la parte de arriba. La segunda fila la copiamos exactamente igual. Voy aquí a borrar en la parte de abajo para presentar ya la respuesta porque hemos terminado. Podemos observar que del lado de este lado me ha quedado la matriz identidad. Cuando ya he llegado a este punto, después de que me quede aquí la matriz identidad, lo que tengo del otro lado es la respuesta al problema. O sea que ya la matriz inversa va a estar dada por 2 séptimos, 1/14, menos 3 séptimos y 1 séptimo. Y esa ya es la respuesta. Vamos al ejemplo número 2. Ahora tengo la matriz 6, 3, menos 2 y 3. Primer paso, debo escribir esta matriz original, 6, 3, menos 2 y 3. Del lado izquierdo, escribo una barra para separar y escribo la matriz identidad, 1, 0, 0 y 1. Lo primero es que debo aquí en el lugar donde está el 6 convertir en 1. Ese es el primer paso. Para convertir en 1 invierto el número. El número es 6 entero, así que puedo escribir el 6 entero como 1 sexto. Lo invierto, así que sería, lo puedo escribir como 6 sobre 1. Al invertirlo sería 1 sexto. Así que ese 1 sexto lo debo multiplicar por la fila donde necesito que valga 1. Donde necesito que valga 1 es la fila 1. Por ello, entonces, 1 sexto lo debo multiplicar por la fila 1. La fila 2, como no vamos a hacer ninguna operación con ella en este paso, se va a copiar igual. Menos 2, 3, 0 y 1. Solamente vamos a trabajar con la primera fila. En la primera fila entonces sería 1 sexto
multiplicado por el primer número de la primera fila, 6. Simplifico los 6 y eso me sale igual a 1. Luego, un sexto ahora multiplicado por el siguiente número de esa fila. El siguiente número es 3. Multiplico por 3, simplifico 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2. Así que multiplico 1 por 1, 1 sobre 2. Y aquí entonces ponemos los resultados, 1 y 1 medio. Voy con los otros valores. Un sexto por el siguiente número de la fila 1, que es 1. Un sexto por 1 sería 1 por 1, 1 sobre 6. Y un sexto por el siguiente número que es 0. Así que un sexto por 0, eso nos da, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Y ahora los resultados son un sexto y 0, que son los resultados que he puesto al otro lado. Siguiente paso debe ser convertir este 2 negativo en 0. Vamos a borrar para pasar al siguiente paso. Siguiente paso, como les decía, debo convertir este menos 2 que valga 0. Así que le tomo el número, que en este caso es menos 2. Le cambio el signo, así que queda en positivo. Lo multiplico por la fila donde necesito, donde tengo el 1. Donde tengo el 1 es la fila 1. Más la fila donde necesito el 0. La fila donde necesito el 0 es la fila 2. Siempre se multiplica el número por el lugar donde está el 1 y se le suma a aquel lugar donde necesitamos el 0. Eso sí, esta operación siempre se realiza cuando necesitamos hacer que un número valga 0. Así que sería 2 por la fila 1 más la fila 2. La fila 1 se va a quedar igual. 1, 1 medio, 1 sexto y 0. Y vamos a empezar a hacer los cálculos para los demás. Sería 2 multiplicado por el número que está en la fila 1, que es 1. 2 por 1, 2. A ese 2 le sumo lo que está en la fila 2. Lo que está en la fila 2 es un menos 2. 2 menos 2, eso nos da 0. Luego el 2 ahora por el siguiente número que está en la fila 1. En la fila 1 está 1 medio. Simplifico los 2 y eso me queda a 1. Con el 3 que está en la fila 2 sería 1 más 3, que eso nos da 4. Ahora 2 por el siguiente número que está en la fila 1, que es 1 sexto. 1 sobre 6. Simplifico el 2 a 1, el 6 a 3. Así que me va a quedar 1 por 1, 1 sobre 3. Y eso le sumo el número que está en la fila número 2, que es 0. 1 tercio más 0, eso nos da 1 tercio. Por último, sería 2 por el siguiente número que está en la fila 1, que es 0. 2 por 0, 0. Y a eso le tengo que sumar el número que está en la siguiente fila, que es 1. 0 más 1, eso nos da 1. Y por eso aquí tengo los resultados, 0 y 4, 1 tercio y 1, que son los 4 resultados que hemos obtenido.
Voy a borrar para pasar al paso número 3. Recuerden que en este caso de 2 por 2 son 4 pasos. Ya hemos hecho 2. Siguiente paso es que debo convertir este 4 que está aquí en 1. Así que 4 lo escribo sobre 1, invierto, así que me va a quedar 1 sobre 4 y lo multiplico por la fila donde necesito el 1. La fila donde necesito el 1 es ahora la fila 2. Así que debo multiplicar un cuarto por todos los elementos de la fila 2. Un cuarto multiplicado por el primer número que aparece en la fila 2, que es 0. Un cuarto por 0, cualquier número por 0 nos da 0. Un cuarto por 4 ahora, que es el siguiente número. Simplifico los 4, quedan en 1 y eso me da 1. Allí entonces ya tengo estos dos resultados, 0 y 1. Siguiente paso, un cuarto ahora por el siguiente número que está en la fila 2. El siguiente número es un tercio. Voy a poner un punto porque se están multiplicando. 1 por 1, 1. 4 por 3, 12. 1 sobre 12. Por último, un cuarto por el siguiente número que está en la fila 2, que es 1. Eso multiplicado por 1. 1 por 1, 1. Sobre 4. Y por eso aquí va un cuarto. La primera fila con ella no hicimos nada, así que la copio igual que está arriba. 1, un medio, un sexto y 0. Vamos a borrar y me falta el último paso. En el último paso, necesito que este un medio que está aquí valga 0. Así que tomo el número, que es un medio, como está positivo, le cambio el signo a negativo por la fila 2, que es donde tengo el 1, más la fila 1, que es donde necesito el 0. Y ese sería el último paso, menos un medio por la fila 2 más la fila 1. Así que la fila 2 la voy a copiar igualita, 0, 1, 1 sobre 12 y un cuarto. Y vamos a trabajar para obtener los valores. Así que sería menos un medio multiplicado por la fila 2. En la fila 2 el primer número que aparece es 0. Así que menos un medio por 0, cualquier número o cantidad multiplicado por 0 da 0. Más el número que está en la fila 1, que es 1. 0 más 1, eso nos da 1. Y por eso este 1 que va aquí. Después sigue menos un medio por el siguiente número que está en la fila 2, que es 1. Sería 1 por 1, 1 sobre 2. Negativo y positivo del 1 me da negativo. Y a eso le tengo que sumar el término que está en la fila 1, que es un medio. Tengo un medio positivo y un medio negativo, como es la misma cantidad, una con positivo y otra con negativo, eso se cancelan y eso da 0. Voy a borrar en la parte de arriba y vamos a hacer el siguiente cálculo. Aquí tengo
1 medio negativo, ahora multiplicado por el siguiente número. El siguiente número de la fila 2 es 1 sobre 12. Sería negativo por el negativo del 1 medio, 1 por 1, 1, 2 por 12, 24. Y a eso se le suma lo que está en la fila 1, que es 1 sexto. Aquí tenemos que el mínimo de 24 y 6, si hacemos la búsqueda de ese mínimo, nos va a dar 24. Yo la he hecho de manera ya mental. 24 entre 24 nos da 1. 24 entre 6 nos da a 4. 1 por 1, 1. Más 4 por 1, 4. Veamos que el primer 1 es negativo porque el 1 sobre 24 es negativo. Así que eso nos va a dar 4 más 1. Cuatro positivo menos 1, eso nos da 3 sobre 24. Podemos simplificar entre 3. 3 entre 3 nos da a 1 y 24 entre 3 nos da a 8. 1 octavo. Y aquí vemos el resultado de 1 octavo. Por último, sería menos 1 medio multiplicado por el último término, que es 1 cuarto. Multiplico los signos, menos por más menos, 1 por 1, 1, 4 por 2, 8. Y a eso se le suma lo que está en la fila 1, pero lo que está en la fila 1 es 0. Así que menos 1 octavo más 0 vuelve y nos da el mismo valor, que es menos 1 octavo. Y con eso hemos terminado. En la segunda fila se copia igual que está en la parte de arriba, porque allí no se ha hecho ningún cálculo con la segunda fila. Vamos a borrar y vamos ya a presentar la respuesta porque ya hemos terminado el cuarto paso. Y de esta manera tenemos ya la inversa, que sería lo que nos aparece del lado derecho. 1 octavo menos 1 octavo, 1 sobre 12 y 1 cuarto. Y esa es la matriz que obtenemos aquí por resultado. Con esto terminamos el segundo ejemplo y el tema de matriz inversa por eliminación gaussiana o método de Gauss-Jordan para el caso de una matriz cuadrada de orden 2 o de tamaño 2 por 2.